Hola, mi nombre es Mateo Garavito y soy estudiante de grado sexto. Este video es para pensamiento bioético grado sexto, segundo periodo. En este periodo leímos un libro llamado Sangre de Campeón, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro venía enseñando ciertos valores y venía enseñando ciertas cosas para nuestra vida diaria. En este video voy a responder 4 preguntas del taller de este libro para este pensamiento, en el que voy a mostrar ciertas reflexiones, por así decirlo, o conclusiones que saqué de este libro. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué valores me enseña este libro? En esta lectura, este libro me enseña a, por ejemplo, a valorar a mi hermano y a cuidarlo, porque mi hermano es el único hermano que tengo, y si yo lo perdiera o le pasara algo malo, yo me sentiría muy mal. Y a uno, como hermano mayor, no le gustaría que le pasara algo a su hermano menor, ¿cierto? Por eso hay que valorarlo. También el libro me enseña valores como ser honesto conmigo mismo o con mis familiares y parientes, al no decir mentiras o al mentirles sobre ciertas cosas que hice. O sea que hay que ser honestos. También me enseña a ser respetuoso, por ejemplo, con la intimidad ajena, y también a respetar a la gente. Por ejemplo, si una persona tiene un acento diferente al mío y a mí me da risa, no debo reírme porque yo debo respetar a la persona, porque qué tal que tú tengas un acento diferente y las personas tengan otras personas tengan un mismo acento y se rieran de ti, tú te sentirías muy mal, ¿cierto? Entonces no queremos que la persona se sienta así. También siendo generoso, por ejemplo, con mi hermano, si él quiere jugar con un juguete que yo tengo y yo no se lo presto, no estoy siendo generoso. Así que hay que ser generosos, por ejemplo, prestándole las cosas. O si una persona, por ejemplo, en el colegio, que a muchos les ha pasado, de seguro, si a ti se te queda un lápiz o se te queda cualquier cosa, siempre vas a decir, ¿me puedes prestar un lápiz, por favor? Por ejemplo. Y si él te lo presta, tú vas a decir que generoso. Pero si no te lo presta, tú vas a decir, no eres nada generoso, y vas a decirle a otro compañero. Así que eso nos enseña a ser nosotros generosos. Por ejemplo, si ese compañero te presta el lápiz y tú debes hacer lo mismo. Si a él le pasa algo igual otro día en el colegio, por ejemplo, tú se lo debes prestar. O si le pasa algo malo, tú le tienes que prestar ayuda. Eso es ser generoso. La segunda pregunta. ¿Cómo puedo poner en práctica estas cualidades que he aprendido en este libro? Bueno, la primera es cuidando a mi hermano menor, ayudándolo en todo lo que él necesite, porque si yo no ayudo a mi hermano, pues por ejemplo puede pasar lo que le pasó al niño del libro. Además debo cuidarlo a mi hermano, por ejemplo, en la enfermedad, porque cuando mi hermano está enfermo, yo debo cuidarlo y yo soy la responsabilidad que debe ayudarlo a él. Porque, por ejemplo, a veces mis papás no pueden todo el trabajo ellos solos. Así que por eso yo debo también dar mi ayuda. También respetando la intimidad ajena, como ya habíamos dicho en la pregunta 1. Y también respetando a las personas, por ejemplo, cómo hablan, su idioma, su acento, por todo lo que se pueda respetar a una persona. Y también siendo generosos con los demás y también ayudando en mi hogar. Por ejemplo, también puedo ser generoso con los demás ayudando en mi hogar, lavando, por ejemplo, la loza en mi caso, o barriendo también en mi caso, o trapeando o limpiando el polvo. Cualquiera de esas labores de aseo pueden ser un acto generoso ante nuestros padres, por ejemplo. La tercera pregunta son nuestras conclusiones sobre este libro que hemos leído de Sangre de Campeón. Bueno, mis conclusiones son que para mí este es un libro que enseña valores diferentes por cada capítulo. Cada capítulo te va enseñando un valor diferente, por ejemplo, a ser respetuoso, honesto, a no mentir, a cuidar a tus familiares o amigos. Te va enseñando diferentes valores que tú puedes aplicar en tu vida diaria si eres un joven como yo. Y este libro
para en mis conclusiones, es un libro que por medio de la historia de un niño que no le va muy bien en su vida diaria, empieza a poner en práctica estos diferentes valores. También, eh, también cuando otra conclusión es que este libro, cuando viene mostrando que este niño empieza a aplicar todos los valores, todo le empieza a ir bien. Entonces, si a ti te va, por ejemplo, mal en la vida o tienes malos amigos, ese es otro valor que debemos aplicar, por ejemplo, el elegir amigos correctos y no elegir amigos malos como el que él eligió, que era Lovelo, pero era un niño que no era muy buen amigo. Por ejemplo, tenemos que elegir, por ejemplo, también nuestros amigos. Pero volviendo a las conclusiones, cuando empecemos a poner, por ejemplo, tú si tienes problemas en tu vida diaria, si empiezas a poner estos valores en práctica, en tu vida te va a ir mucho mejor, te lo aseguro. La cuarta y última pregunta es, ¿cuál libro que yo haya leído me enseña valores que podamos leer y que podamos aprender de él? Yo recomiendo un libro que es antiguo. Algunas personas dicen que es un libro anticuado. Un libro anticuado es un libro que no tiene buenos consejos, según lo que yo entiendo. Pero el libro que yo voy a decir no es un libro anticuado, es un libro antiguo, pero no anticuado, que te puede enseñar sobre los diferentes valores de la vida o te puede enseñar a ser una mejor persona, que es la Biblia. En la Biblia hay consejos para todo, desde, por ejemplo, el tiempo de hablar o el tiempo para callar, el tiempo para reír y el tiempo para llorar. Eso es una cualidad que me ayudó a mí mucho. Por ejemplo, también cómo manejar los problemas o cómo ahorrar el dinero. También, por ejemplo, si te molestan en el colegio, como por ejemplo, ese era mi caso, si te molestan en el colegio, la Biblia te puede enseñar mucho sobre cómo manejar esas situaciones. Por ejemplo, te enseña que no debes devolver mal por mal a nadie. Por ejemplo, si alguien te golpea o te hace sentir mal, tú no debes hacer lo mismo con él. Tú debes comportarte bien y, por ejemplo, no prestarles atención. Es algo que me sirvió a mí. O, por ejemplo, esquivando los lugares en los que naturalmente están. Porque casi siempre uno se mete en esos mismos problemas con esos niños, porque a veces uno va caminando y uno se distrae y ahí están esos niños. Por ejemplo, en mi colegio habían muchos escondites en los cuales esconderse en caso de esas situaciones. Entonces, tú tienes que examinar bien cómo es tu colegio, en qué lugares se la pasan casi siempre. Cuando ya tengas eso, tú podrás saber por dónde esquivarlos y cómo hacer, cómo por ejemplo, cómo decirlo, cómo, cómo hacer que ellos no te golpeen, por ejemplo, si en mi caso, cómo no te golpeen o cómo no te agredan, esquivándolos, o puedes hacer, por ejemplo, con tus padres un guión de lo que les vas a decir. Entonces, la Biblia te enseña también esos consejos. Y la Biblia también te puede enseñar, también es científicamente exacta. Por ejemplo, en el libro de Job, en cierto capítulo y en cierto versículo, viene diciendo que que la tierra, perdón, es redonda y que está flotando sobre nada. Eso es algo que aprendemos hoy todos hoy en día, pero la Biblia se escribió hace mucho tiempo. O sea que hace mucho tiempo se dijo que la Tierra era redonda y que flotaba sobre nada. Pero tuvieron que pasar miles de años para comprobar si eso era cierto. Hasta que un científico dijo que la Tierra era redonda y flotaba sobre nada. No se pudo comprobar eso hasta que miles de años después, mucho tiempo más, el primer hombre que fue al espacio dijo que la Tierra era redonda y flotaba sobre nada. Hasta ese momento, después de tanto tiempo, se pudo comprobar que eso era real. Entonces, como en conclusión, la Biblia es un libro que les recomiendo a todos ustedes. Por ejemplo, si son jóvenes, por ejemplo, con consejos para la escuela, o por ejemplo, con consejos para el colegio, si te molestan.
O si eres un adulto y estás casado, por ejemplo, te puede enseñar consejos muy útiles para, para tu matrimonio si tienes problemas. Este fue mi video para Pensamiento Bioético grado sexto, sobre las conclusiones del libro Sangre de Campeón de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Espero que les haya gustado.